Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 7. Peligros respiratorios. Principales peligros respiratorios. Deficiencia de oxígeno, humo, toxicidad y características de los gases, detección y análisis de los gases, sensores catalíticos y electroquímicos, equipos de protección respiratoria, dependientes del medio ambiente e independientes del medio ambiente, autónomos, circuito abierto y cerrado y semiautónomos, cálculos de consumo de aire, propiedades de los gases, gas ideal, leyes de los gases. 1. Principales peligros respiratorios. 1,1. Sistema respiratorio. En el proceso de la combustión, van a estar presentes una serie de productos distintos del material que arde, que son los que van a causar los principales daños a las víctimas de un incendio, por encima incluso del fuego. Estos van a acompañar a las llamas cuando se esté produciendo una combustión completa, y a las brasas en los casos en los que se dé una combustión incompleta. Estos productos son básicamente humo, vapores, gases y cierta cantidad de material residual sólido. El sistema respiratorio es una de las partes más vulnerables de nuestro organismo. La respiración es el proceso por el cual el organismo ventila la sangre, llevando así a los tejidos y células el oxígeno necesario. Dicho sistema está formado por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, pulmones, diafragma, bronquios, bronquiolos, alveolos, epiglotis y la boca. Analicémoslos con un poco más de detenimiento. La faringe se encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca. Forma parte también del sistema digestivo. A través de ella pasan el alimento que ingerimos y el aire que respiramos. La laringe está situada en el comienzo de la tráquea. Es una cavidad formada por cartílagos que presenta una saliente conocida como nuez. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que al vibrar producen la voz. La tráquea es un conducto de unos 12 centímetros de longitud. Está situada delante del esófago. Los bronquios son los dos tubos en que se divide la tráquea. Penetran en los pulmones donde se ramifican una multitud de veces hasta llegar a formar los bronquiolos. Los pulmones son dos órganos esponjosos de color rosado que están protegidos por las costillas. El derecho, más grande, tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solo tiene 2, con un hueco para acomodar el corazón. Los bronquios se subdividen dentro de los lóbulos en otros más pequeños, y estos a su vez en conductos aún más pequeños. Terminan en minúsculos saquitos de aire, o alvéolos, rodeados de capilares. Una membrana llamada pleura rodea los pulmones y los protege del roce con las costillas. Los alvéolos es donde se realiza el intercambio gaseoso. Cuando los alvéolos se llenan con el aire inhalado, el oxígeno se difunde hacia la sangre de los capilares, que es bombeada por el corazón hasta los tejidos del cuerpo. El dióxido de carbono se difunde desde la sangre a los pulmones, y de ahí se exhala. Todos estos órganos son una serie de conductos que canalizan el aire y lo filtran de impurezas como polvo y partículas extrañas, reteniéndolas y expulsándolas mediante las mucosidades. Con el fin de expresar resumidamente el mecanismo de la respiración, diremos que cuando se respira aire, el mismo es transportado hacia los pulmones. Una vez en los alvéolos, este aire, que posee un 21% de oxígeno, entra en contacto con la sangre, impulsada por el corazón que viene viciada de los tejidos, y que tiene aproximadamente un 16% de oxígeno y un 4 a 5% de dióxido de carbono. Por diferencia de concentraciones, el CO2 sale de la sangre a través de la pared alveolar hacia el aire, y este a su vez cede oxígeno a la sangre, que la transporta nuevamente a los tejidos, mediante unidades de transporte de una sustancia denominada hemoglobina. La inspiración y la expiración son controladas automáticamente por el cerebro,
que expande y contrae alternativamente la caja torácica por medio de una compleja red de músculos del tórax y diafragma. Como vemos, nuestro sistema respiratorio es de una importancia vital. Por ello, siempre consideraremos cualquier atmósfera como peligrosa hasta que comprobar que no lo es. 1,2. Deficiencia de oxígeno. Se trata de uno de los principales peligros derivados de un incendio. Páginas atrás describíamos la composición del aire de la atmósfera, en la que el oxígeno estaba presente en una proporción del 21%. De modo orientativo, puesto que depende de diversos factores, sabemos que en un incendio dentro de un recinto cerrado, este oxígeno se consume, y se liberan una serie de gases que pueden desplazarlo o diluir su concentración. Cuando la concentración de oxígeno es menor del 18%, 18 litros de O2 por cada 100 litros de aire, el organismo responde con un acelerado aumento de la frecuencia respiratoria, apareciendo síntomas como mareo, pérdida de coordinación, etc. Cuando existe un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos orgánicos, lo definimos con el nombre de hipoxia. Cuando abarca parcialmente a un área, tal como el cerebro, o anoxia, refiriéndonos al déficit total de oxígeno. En todos los casos puede ser peligroso e incluso mortal, ya que sin oxígeno el cuerpo humano no puede funcionar. Entre sus síntomas podemos encontrar desmayo, síncope, dificultad para respirar, disnea, confusión y letargo, dolor de cabeza, frecuencia cardíaca rápida, taquicardia, frecuencia respiratoria elevada, taquipnea, hormigueo, sensaciones de calor, presión arterial elevada, hipertensión, falta de coordinación, cambios en la visión como visión de túnel, coloración azul en labios y extremidades, cianosis. 1,3. Alta temperatura de los gases. La exposición a atmósferas sobrecalentadas puede dañar el tracto respiratorio. Además, si el aire es húmedo o hay altas concentraciones de vapor de agua, el daño puede ser aún mayor. La respiración de aire a alta temperatura puede producir quemaduras en el sistema respiratorio, además de una bajada violenta de la presión sanguínea y un fallo del sistema circulatorio. También puede aparecer un edema pulmonar, acumulación de fluidos en el pulmón, que en caso de ser severo podría producir la muerte por asfixia. Los pulmones se llenan de líquido cuando la sangre que está normalmente dentro de los vasos sanguíneos sale hacia el exterior inundando los alveolos pulmonares. La lesión directa por calor de la vía aérea suele limitarse al tracto respiratorio superior, ya que el aire seco tiene un bajo calor específico y es enfriado de forma muy efectiva en la vía aérea superior. Además, el calor intenso provoca apnea refleja, entendida esta como un cese involuntario de la respiración para proteger la vía aérea. La inhalación de vapor de agua, con un calor específico 4000 veces superior al aire seco, sí puede dañar la vía aérea inferior. 1,4. Presencia de humo. Tal y como vimos anteriormente, el humo es el resultado de la combustión incompleta de los materiales que se están quemando. Está formado por partículas sólidas parcialmente quemadas, condensaciones de vapores y gases procedentes de la combustión. Las pequeñas partículas que contiene el humo se forman cuando ciertos materiales sólidos se subliman debido al calor y luego se enfrían bruscamente, condensándose. Suele producir situaciones muy complicadas de desorientación y pánico, debido a la falta de visión que produce, acompañada de un intenso lagrimeo en los ojos. 1,5. Toxicidad de los gases. En los incendios se producen una serie de gases irritantes y tóxicos, cuyas consecuencias para nuestro organismo son difíciles de prever. Algunos de estos gases dañan de forma permanente el tejido pulmonar, otros como el monóxido de carbono, se mezclan con la sangre impidiendo el transporte de oxígeno, otros son corrosivos, etc. Los efectos de toxicidad de los gases producidos por la combustión de los materiales se manifiestan, en general, muy rápidamente. Lo normal es perder la consciencia en el inicio del incendio o provocar a la víctima imposibilidad para reaccionar convenientemente a los riesgos del incendio. Sin embargo,
También existen gases cuyos síntomas se manifiestan a más largo plazo. Resulta evidente que la toxicidad de un gas va a depender de factores como su concentración en el aire, el tiempo de exposición o las características y respuesta de la persona que lo respira. Los síntomas de inhalación de los gases pueden confundirse con relativa facilidad, debido a que en un incendio aparecen muchos tipos de productos mezclados y enmascarados entre ellos. Hay gases que resultan irritantes para la víctima que lo inhala y otros que no. Para el primero de los casos, es normal que la parte de vía aérea mayormente afectada sea la superior, debido a que la persona que lo respira note sus efectos con mayor antelación y trate de escapar, apareciendo manifestaciones de obstrucción de las vías respiratorias altas, caracterizadas por tos, disnea, sensación de asfixia y estridor por edema laríngeo, acompañados de dolor y opresión esternal, irritación ocular y nasal. Los menos irritantes tenderán a producir daños también en la zona inferior del tracto respiratorio, a nivel de bronquiolos y alveolos, llegando a desarrollar edema pulmonar con más frecuencia. Se pueden establecer dos tipos diferentes de toxicidad. 1.5,1. Toxicidad directa. Se caracteriza por la presencia, en la atmósfera del incendio, de ciertos elementos que en cantidad suficiente impiden las funciones vitales. 1.5,2. Toxicidad indirecta. En la atmósfera del incendio, los gases han provocado el desplazamiento del oxígeno, de forma que no está presente en cantidad suficiente para satisfacer las funciones vitales. 1.5,3. Valores toxicológicos. Son valores que hacen referencia a las máximas concentraciones de sustancias en el aire, por debajo de las cuales se considera que las personas expuestas no van a sufrir efectos nocivos para su salud. La ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, define los valores TLV, Threshold Limit Value, o lo que es lo mismo, el valor umbral límite de concentración de agentes químicos. Posteriormente, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, basándose en los valores americanos, estableció los denominados VLA, valores límite ambientales, definidos como los valores de referencia para las concentraciones de agentes químicos en el aire, que representan condiciones a las cuales se cree, según los conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. Por parte de la ACGIH se clasifican los siguientes valores. 1.5.3.1. TLV-TWA, Time Weighted Average. Traducido como media ponderada en el tiempo. Es el valor más utilizado, y define la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada laboral de 8 horas al día o 40 horas semanales, a la que pueden exponerse casi todos los trabajadores de forma repetitiva, sin efectos nocivos para la salud. 1.5.3.2. TLVSTEL, Short Term Exposure Limit. Su traducción es límite de exposición de corta duración. Se trata de la concentración límite a la que los trabajadores pueden estar expuestos durante un corto espacio de tiempo sin efectos. La exposición no debe ser mayor a 15 minutos y no deben repetirse más de 4 veces al día, con un periodo mínimo de 1 hora entre exposiciones. 1.5.3.3. TLVC, Ceiling. Concentración límite o techo que no debe ser sobrepasado en ningún momento de la exposición durante el trabajo. A pesar de que los TLV sean los criterios ambientales más prestigiosos, es necesario referenciar igualmente la clasificación que el Ministerio de Empleo y Política Social, a través del citado Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establece para estas concentraciones. Los VLA se establecen teniendo en cuenta la información disponible, procedente de la analogía físico-química de los agentes químicos, de estudios in vitro, de los estudios de experimentación animal y de exposición controlada con voluntarios, de los estudios epidemiológicos y de la experiencia industrial. El valor límite para los gases y vapores se establece originalmente en 3 ppm, valor independiente de las variables de temperatura y presión atmosférica,
pudiendo también expresarse en para una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de 101,3 kilopascales, valor que depende de las citadas variables. Las equivalencias entre ppm y % de concentración del gas en aire son: el INSHT define las siguientes categorías para los VLA. Valor límite ambiental exposición diaria, VLAED. Es el equivalente del TLV-TWA americano. Se define dicha exposición diaria, ED, como la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador medida, o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas diarias. Valor límite ambiental exposición de corta duración, VLAEC. Dicho concepto se equipara con el anteriormente descrito TLVSTEL, dado que el INSHT define la exposición de corta duración como la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior, en la lista de valores límite. Es importante incluir aquí también 3 definiciones más que pueden resultar de interés. Dosis letal 50, DL50. Podemos encontrarla también escrita como LD, del inglés letal dose. Se trata de la única dosis obtenida estadísticamente de una sustancia de la que cabe esperar que, administrada por vía diferente a la inhalación, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas albinas adultas jóvenes en el plazo de 14 días. El valor de la LD50 se expresa en términos de masa de la sustancia suministrada por peso del animal sometido al ensayo, mg. Concentración letal 50, CL50. Es la concentración obtenida estadísticamente de una sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un plazo definido después de esta, del 50% de los animales expuestos a dicha sustancia durante un periodo de tiempo determinado. Tiempos de exposición usuales 24, 48 y 96 horas. El valor de la CL50 se expresa en peso de sustancia por unidad de volumen de aire normal. Concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, IPVS. Representa la concentración máxima expresada en ppm o en, a la cual, en caso de fallo o inexistencia de equipo respiratorio, se podría escapar en un plazo de 30 minutos sin experimentar síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud. En inglés viene representado como IDLH, Immediately Dangerous to Life and Health. 1.5,4. Gases del incendio. Características. En el tema 4, ya adelantábamos que en un incendio se producen numerosos gases en función del tipo de combustible que esté ardiendo principalmente. Describamos ahora de forma más detallada las características y riesgos que se derivan de la exposición a ellos sin la protección adecuada. 1.5.4.1 Monóxido de carbono, CO. Gas incoloro, inodoro e insípido y no corrosivo, producido cuando hay poco oxígeno en el ámbito donde se desarrolla el incendio. Es el gas que más muertes causa por intoxicación en este tipo de siniestros. Es, por tanto, muy peligroso además de irritante tanto para las víctimas que tratan de escapar del fuego como para los mismos bomberos si se descuidan los necesarios equipos de protección, dado que la respiración acelerada por el duro trabajo y las altas temperaturas que se dan en los incendios agravan sus efectos. Causa más muertes por intoxicación que cualquier otro producto de la combustión. Es muy inflamable. Tiene una densidad muy similar a la del aire, con el que se mezcla rápidamente, y una facilidad para combinarse con la hemoglobina de la sangre, 250 veces mayor que el oxígeno, al que es capaz de desplazar formando la carboxihemoglobina, CHOB, e interfiriendo en las funciones necesarias de intercambio gaseoso en la sangre. No es difícil que este gas alcance a provocar la anoxia de la víctima y el consiguiente fallecimiento. Los síntomas que van a padecer quienes inhalen las progresivas concentraciones de CO son cefaleas, dolor de cabeza,
vértigos, mareos, respiración rápida, taquipnea, trastornos visuales, náuseas, vómitos, disminución de la coordinación muscular, convulsiones y finalmente la muerte. Sus valores toxicológicos son TWAVLAED igual a 25 ppm, mientras que STL igual a 200 ppm. 1.5.4.2. Dióxido de carbono, CO2. Es también conocido como anhídrido carbónico. Está presente en la práctica totalidad de los incendios. Es ignífugo, incoloro e inodoro. Al incrementar su volumen en el aire, aumenta el ritmo respiratorio, y con ello la inhalación de gases tóxicos. Debido a que es 1,53 veces más pesado que el aire, se deposita en los niveles bajos de los locales, por lo que a priori no reviste el peligro de otros gases. No obstante, concentraciones del 5% durante 40 minutos pueden llegar a ser mortales. Algunos de los valores toxicológicos para el CO2 son TWA igual a 5000 ppm y STL igual a 30.000 ppm. 1.5.4.3. Ácido sulfídrico, H2S. Es un gas inflamable más pesado que el aire, tóxico, incoloro y tiene un fuerte olor a huevos podridos, perceptible en cantidades muy bajas. En cantidades algo más elevadas, produce un efecto narcotizante que hace que las víctimas ya no detecten su olor. La exposición a altas concentraciones de H2S puede provocar fallos respiratorios e incluso la muerte. Sus valores toxicológicos son TWAVLAED igual a 5 décimos ppm. STLVLAEC igual a 10/15 ppm. Se produce en la combustión incompleta de las materias orgánicas que contienen azufre como cauchos, neumáticos y lanas. 1.5.4.4. Dióxido de nitrógeno, NO2. Es un compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno, uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno. Es de color marrón amarillento o marrón rojizo y es muy tóxico e irritante para ojos, nariz y pulmones, ocasionando tos, fatiga y náuseas tras su inhalación e incluso acumulación de líquido en los pulmones. Puede dar lugar a enfisemas pulmonares, agrandamientos de los espacios aéreos distales a los bronquios que producen obstrucción respiratoria y retención del aire en los pulmones. Se trata de un gas no inflamable más pesado que el aire cuyos valores toxicológicos son TWAVLAED igual a 3 ppm, STLVLAC igual a 5 ppm. 1.5.4.5. Cianuro de hidrógeno, HCN. También conocido como ácido cianhídrico. Al igual que los óxidos de nitrógeno, se produce en la combustión de sustancias que contienen nitrógeno, como por ejemplo el nylon, plásticos y fibras naturales, caucho, papel, ropas o moquetas. Es un gas incoloro y tóxico con un ligero olor débil a almendras amargas, y menos pesado que el aire. Interfiere en la respiración a nivel de las células y de los tejidos. A diferencia del CO, deja inoperativas determinadas enzimas, moléculas que catalizan reacciones químicas, esenciales para el funcionamiento de las células. Además, es extremadamente inflamable. Su inhalación es irritante y puede provocar confusión mental, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas y convulsiones, pudiendo derivar todo ello en pérdida de la consciencia e incluso la muerte. Su valor límite ambiental para una concentración de corta duración, VLAEC, es de 4,7 ppm, mientras que se considera un TLVC, techo, de 10 ppm. 1.5.4.6. Ácido clorhídrico, HCl. También se le conoce con el nombre de cloruro de hidrógeno. Es un gas entre incoloro y amarillento, corrosivo y no inflamable. Más pesado que el aire, por lo que se puede acumular en zonas bajas. Es irritante, pudiendo además provocar quemaduras en las vías respiratorias y los ojos a quien lo inhala y en la piel. Presenta los siguientes valores toxicológicos: VLAED igual a 5 ppm, VLAEC igual a 10 ppm. 1.5.4.7. Fosgeno Cocel 2.
también llamado cloruro de carbonilo, se produce por el contacto de las llamas sobre los productos clorados, PVC, tales como aislamientos de cables de instalaciones eléctricas o materiales refrigerantes como el freón. Es un gas muy tóxico, incoloro, insípido y con cierto olor a heno húmedo. No es inflamable, aunque sí comburente. En una intervención se puede absorber una dosis letal sin que se noten efectos y sin que el organismo tenga tiempo de reaccionar, pudiendo desencadenar su inhalación en un edema pulmonar, aunque en altas concentraciones también puede llegar a ser absorbido por la piel. Al fosgeno también se le conoce por su denominación militar, CG. Fue utilizado durante la Primera Guerra Mundial como un agente asfixiante, provocando numerosas muertes. Sus límites de exposición son 0,1 ppm como TWA y 0,4 mILLIGRAMPRCV y CMETR como STL. 1.5.4.8. Amoníaco, NH3. Es un gas muy volátil, 0,56 veces menos pesado que el aire, e incoloro que se desprende cuando arden combustibles que contienen nitrógeno como la lana o la seda, descomponiéndose en hidrógeno y nitrógeno. Está considerado un gas inflamable. Su olor es insoportable y acre, como ácido o picante. Es muy irritante para ojos y nariz. Muy soluble en agua. Tóxico y corrosivo. En su inhalación irrita y quema el tracto respiratorio, principalmente el superior, debido a su gran solubilidad en los fluidos acuosos, produciendo laringitis, dificultad para respirar, tos y dolor de pecho. En casos graves produce edema pulmonar y neumonía. En casos extremos de exposición a concentraciones altas se presentan daños severos a los pulmones y efectos cardiovasculares secundarios que provocan convulsiones, coma y finalmente la muerte. Presenta los valores toxicológicos de 25 ppm para TWA y 35 ppm para STL. Para VLAED se determinan 20 ppm, mientras que para VLAEC son 50 ppm. 1.5.4.9. Acroleína que abre C3H4O. Se produce en la combustión de productos derivados del petróleo tales como aceites lubricantes, grasas o asfaltos, y puede aparecer en fuegos en los que esté ardiendo madera o papel, es decir, presente en la casi totalidad de intervenciones con fuego realizadas por los bomberos, alcanzando concentraciones que pueden ser fatales para las víctimas. Tiene un olor asfixiante y desagradable. Se trata de una sustancia corrosiva que puede provocar sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, jadeo y dolor de garganta. Los síntomas pueden retrasarse en su aparición, no poniéndose de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas, especialmente el edema pulmonar. Además se agravan por el esfuerzo físico. Como riesgos a tener en cuenta, cabe señalar que es un gas inflamable, tóxico e irritante. Su valor límite ambiental para una exposición de corta duración, VLAEC, es de apenas 0,1 ppm. 1.5.4.10. Dióxido de azufre, SO2. Se produce por la oxidación completa de las materias orgánicas que contienen azufre. Tiene un olor muy penetrante que, acompañado del carácter irritante del gas, hace que sea detectado en muy corto periodo de tiempo. Es incoloro y más pesado que el aire. Cuando se combina con la humedad del tracto respiratorio se convierte en corrosivo, causando edemas a determinadas concentraciones. Otros síntomas que puede provocar son tos, asfixia, falta de respiración, estornudos, cianosis, dolor en el pecho, náuseas, fatiga, vómitos y hasta la muerte. El dióxido de azufre no presenta riesgo de inflamabilidad y sus valores toxicológicos son VLAED igual a 0,5 ppm, VLAEC igual a 1 ppm. 2. Detección y análisis de gases. Las personas por sí solas, valiéndose únicamente de su sentido del olfato, no son capaces de detectar la mayoría de los gases que pueden existir en determinadas atmósferas. Existen algunas excepciones, como las que hemos visto en el punto anterior, en las que un olor característico a huevos podridos, ácido sulfídrico,
o almendras amargas, cianuro de hidrógeno, por citar 2 ejemplos, puede dar la alerta de la presencia de dichos gases, aunque no siempre, porque en algunos de los casos, elevadas concentraciones de la sustancia generan una saturación por su efecto narcotizante que impide su detección mediante el olfato. Es por ello que los seres humanos y en nuestro caso más concreto, los bomberos, debemos servirnos de ciertas herramientas capaces de detectar de forma fiable y generar una señal de alarma cuando estén presentes estas sustancias, o incluso cuando la concentración de oxígeno en el aire descienda por debajo de los límites de seguridad. Dichas herramientas son los detectores de gases, los cuales se basan en determinados principios físicos y químicos para desempeñar su trabajo. Los sensores para la detección de gases y vapores son transductores que usan ciertas propiedades de los gases para la conversión en una señal eléctrica adecuada, es decir, que en presencia de un gas sufren un cambio físico o químico, generando una señal normalmente eléctrica. En definitiva, un detector es un elemento que sufre un cambio físico o químico, reversible en presencia de un gas para emitir una señal. Los equipos para detección de gases pueden ser portátiles o fijos, de uso permanente y en condiciones ambientales más duras. La calidad de los sensores utilizados va a ser determinante para garantizar la fiabilidad a la hora de detectar el gas. Analicemos algunos de los principios de medición que emplean los sensores de detección de gases. 2,1. Sensores catalíticos. Para comprender este tipo de tecnología, debemos recordar que los gases y vapores inflamables se oxidan mediante el oxígeno del aire para liberar calor de la reacción. Este tipo de sensores, como su nombre indica, constan de un material catalizador, el cual aumenta su temperatura por el calor de la reacción, sirviendo ello para medir la concentración del gas, y son válidos para cualquier tipo de gas inflamable. Un sensor catalítico está compuesto de una celda con 2 filamentos, uno de los cuales está recubierto de un catalizador detector, y el otro actúa como compensador. Este último no reacciona con el gas, dado que no contiene material catalizador alguno, y su función es eliminar los cambios en la temperatura ambiente, humedad y presión. Estos filamentos integran lo que se conoce con el nombre de pellistores, y son en realidad unas pequeñas bobinas de hilo de platino recubiertas por algún material cerámico, y a su vez, por un material catalizador como rodio o paladio. Su funcionamiento consiste en la entrada del gas en el sensor a través de una membrana de difusión. Dicho gas, al encontrarse en presencia de un catalizador que aumenta su velocidad de reacción, comienza a quemarse a temperaturas más bajas, produciendo un calor que altera la resistencia eléctrica del filamento de platino, siendo esta comparada con el segundo filamento, compensador. Ambos filamentos o pellistores se integran en un circuito conocido como puente de Wheatstone, a través del cual se va a establecer una medida de concentración del gas tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura alcanzada en ellos. Normalmente esto ocurrirá con relativa rapidez, por lo general no más de 15 o 20 segundos, salvo que la respuesta del sensor se vea afectada o inhibida por la presencia de alguna sustancia específica. Es importante destacar que esta tecnología catalítica precisa de una concentración de oxígeno en el aire nunca inferior al 10%. 2,2. Sensores electroquímicos. Este método está basado en mediciones de la corriente establecida entre 2 electrodos, uno detector y otro contador, fabricados con materiales catalíticos para favorecer reacciones de oxidación y reducción que generan una corriente eléctrica proporcional al número de moléculas del gas oxidadas. Estos electrodos permanecen en contacto a través de un medio electrolítico común en el que se encuentran sumergidos, que puede ser líquido o gel por medio del cual se conduce la electricidad. Es el llamado electrolito, y gracias a él se produce este transporte de iones. No obstante, estos sensores incorporan también un cable de cobre para el paso de los electrones a modo de segunda vía. En ocasiones también incorporan un electrodo de referencia, para estabilizar la medición. Estos detectores llevan una membrana que actúa como barrera separando la atmósfera exterior del interior de la celda, y antes de llegar a ella se encuentra un filtro de partículas,
evitando así la penetración de partículas sólidas arrastradas. El gas es, por tanto, porosa en el lado exterior e impermeable en el interior. Al igual que el modelo anterior, esta tecnología precisa de una concentración mínima de oxígeno para funcionar eficientemente, afectándoles los ambientes con reducida humedad. Los gases que detecta, en función de los cuales variarán sus tiempos de respuesta, similares a los sensores catalíticos, son el oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ácido sulfídrico, óxidos de nitrógeno o cianuro de hidrógeno, entre otros. 2,3. Otros tipos de sensores. Los dos principios de medición descritos en el punto anterior son en los que basan su funcionamiento algunos de los detectores con los que trabajan los distintos servicios de bomberos, como es el caso del modelo XAM 2000 de Drager. No obstante, existen también otros que debemos al menos citar. 2.3,1. Sensores de infrarrojos. Basan su funcionamiento en las bandas de absorción del espectro infrarrojo que tienen ciertos gases como el metano, dióxido de azufre o monóxido de carbono. En estos sensores, la intensidad de la luz correspondiente a la longitud de onda entrante es medida como concentración del gas, al ser éste capaz de absorber dicha radiación infrarroja. 2.3,2. Sensores semiconductores. Una cámara en el sensor, que consta de una superficie con un determinado óxido, absorbe el gas y es calentado hasta varios cientos de grados por medio de una corriente. Al modificarse la corriente eléctrica del material oxidado, es este dato el que se relaciona con la concentración del gas. 2.3,3. Sensores de conductividad térmica. Esta tecnología es empleada para la detección de gases explosivos y está basada en la variación de la conductividad térmica de la mezcla de gas que rodea al sensor, la cual es comparada con una conductividad térmica de muestra. De manera similar a los sensores catalíticos, unos filamentos, uno de medición y otro de referencia, conectados a un puente de Wheatstone, sufren una variación de su resistencia eléctrica, la cual es medida por el sistema, estableciendo un valor de concentración del gas en función de este aumento de resistencia. 3. Equipos de protección respiratoria. La norma UNEEN 133 en 2002 establece la clasificación de los equipos de protección respiratoria. Con el objeto de facilitar el estudio de los distintos tipos, presentamos el siguiente esquema. 3,1. Equipos dependientes del medio ambiente. Como su propio nombre indica, toman el aire de la misma atmósfera en la que existe el agente agresor contra el cual debemos de protegernos, habiéndolo purificado previamente para permitir ser respirado. Existen tres tipos distintos de equipos dependientes del medio ambiente, también llamados filtros. 3.1,1. Partículas. Emplean fibras textiles que se encargan de absorber las partículas sólidas y líquidas que no deben entrar al sistema respiratorio, por medio de un sistema de tamizado. Se les conoce como filtros de retención mecánica. 3.1,2. Gases. Unas determinadas sustancias con gran propiedad porosa, junto con unos componentes químicos que transforman los gases peligrosos para los que están diseñados, se encargan de retener y hacer reaccionar las sustancias al ser inhaladas por estos filtros. Un código de colores determina el tipo de gas para el cual son capaces de ofrecer protección respiratoria. Blanco. Protección contra partículas. Marrón. Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición mayor que 65 grados Celsius. Gris. Gases y vapores inorgánicos. Amarillo. Dióxido de azufre y vapores ácidos. Roja. Blanco. Mercurio. Azul. Blanco. Óxidos de nitrógeno. Verde. Amoníaco y sus derivados orgánicos. Violeta. Blanco. Sustancias específicas. 3.1,3. Combinados. Incorporan en un mismo alojamiento una capa de fibras responsable de retener las partículas sólidas por donde pasa primero el aire contaminado
y una masa de carbón activado que se encarga de los gases. 3,2. Equipos independientes del medio ambiente. 3,2,1. Autónomos. Estos equipos son independientes del aire atmosférico. Proporcionan aire limpio de contaminantes, además de ser ergonómicos y relativamente cómodos para quien trabaja con ellos. Podemos subdividirlos en dos clases según la forma de suministrar el aire: los equipos de circuito abierto y los de circuito cerrado. 3.2.1.1. Circuito abierto. ERA. Reciben este nombre porque el aire que se exhala a través de ellos es expulsado al exterior, a diferencia de los de circuito cerrado, como veremos a continuación. Son los más empleados en todos los servicios de bomberos, conocidos por sus siglas ERA, Equipo de Respiración Autónoma. Toman el aire de una botella a una presión de 300 bar, que es reducida por medio de un manorreductor, y a través de un pulmón automático es incorporado a la máscara lista para ser inhalada. Están regulados por la norma UNE en 137 en 2007. En el interior de dicha máscara la presión del aire que llega es algo mayor que en el exterior, presión atmosférica, con el objetivo de que un mal ajuste o movimientos extraños no permitan la entrada de agentes nocivos. Es lo que se conoce con el nombre de presión positiva. Veamos ahora detalladamente cada uno de sus componentes. Botella. Está formada por lo que es el cilindro propiamente dicho y el grifo que permite abrir o cerrar el paso de aire, alojado en la parte superior, en un cuello roscado. El material de que están hechas ha ido evolucionando con el paso de los años, desde las de acero y aleaciones de acero hasta el composite 100% o alma de aluminio con revestimiento de composite, con un menor peso, alrededor de 4 kilogramos, desde los 10 a 12 kilogramos de las primeras, y un volumen entre 6 y 6,9 L las de 300 bar, todo ello dependiendo del fabricante. Su autonomía está determinada por el consumo de aire del bombero. Se puede estimar de forma aproximada unos consumos de 15 a 20 L en estado de reposo, llegando bajo condiciones de estrés y trabajo duro a consumos de entre 50 y 90 L. Claro está que esto va a depender de la preparación física y entrenamiento del bombero en gran parte. El consumo medio normalizado de un bombero en labores de intervención se establece en 40 litros minuto. Una botella de 6 litros, cargada a 300 bar, nos va a ofrecer un volumen de aire de 1800 litros. Dividiendo esta cantidad entre los litros consumidos por minuto, obtendremos el tiempo de autonomía del equipo para una intervención. Por ejemplo, para un consumo de 40 L, la autonomía sería en principio de 45 minutos. Más adelante hablaremos del concepto de presión de reserva, que hay que tener siempre en cuenta para calcular el tiempo de trabajo para una intervención, y observaremos que no van a ser realmente 45 minutos. Manorreductor. Se trata de una pieza acoplada a la espaldera cuya función es la de reducir la presión del aire de la botella, alta presión, enroscada en él, hasta aproximadamente 6 a 7 bar, media presión. En él va incorporado la válvula de sobrepresión, que garantiza que el circuito de media presión, cuyo latiguillo sale hacia el regulador, nunca esté por encima de 12 bar. Otro latiguillo con conexión de alta presión sale hacia el manómetro o bodyguard, equipos más modernos. Manómetro. Nos proporciona una lectura de la presión de aire que queda en la botella en todo momento. Una alarma acústica de baja presión ubicada en el mismo manómetro tiene la función de avisar cuando restan en la botella entre 50 y 60 bar de presión, según modelos, mediante un agudo silbido. Como hemos comentado, el bodyguard sustituye al manómetro en los equipos más actuales, aunque se siguen empleando aún extendidamente los manómetros. Se trata de una unidad de control que nos indica la presión de la botella, el tiempo de aire restante y en algunos modelos la temperatura corporal del bombero. Dispone de una alarma de movimiento, la cual entra en funcionamiento cuando detecta la ausencia de este durante un tiempo preestablecido, entendiendo con ello que el bombero ha sufrido algún problema, pudiendo activarla él mismo manualmente y otra de entrada en reserva,
al igual que el manómetro en los últimos 50 bar de la botella. Regulador. También conocido como pulmoautomático. Su función es reducir de nuevo la presión que llega desde el manorreductor y proporcionar el aire a niveles respirables para el bombero, los cuales, al tratarse de equipos de presión positiva, esta será ligeramente superior a la atmosférica. La conexión que lleva el regulador para su acople rápido a la máscara es la conocida como tipo bayoneta, insertando el regulador en el orificio de la máscara y empujándolo hasta oír un clic que indica su acoplamiento. Una vez puesta la máscara, el pulmoautomático se activa con la primera inspiración. Incorpora además un botón en el centro del mismo para un suministro extra de aire. Máscara. Es el elemento de contacto entre el ERA y la cara del bombero, a la cual se ajusta ergonómicamente, gracias a una semimáscara interna, de forma hermética mediante un doble sellado. Dicha semimáscara impide también el empañado del visor panorámico, el cual está fabricado en vidrio inastillable. Existen modelos para ajustarse directamente a la cabeza por medio de correas, tipo pulpo. Sin embargo, para los bomberos es más común su acople al casco mediante 2 puntos de anclaje. Una membrana fónica de aluminio permite la transmisión del sonido de la voz por vibración. Su funcionamiento está basado en 2 válvulas, admisión y exhalación, que permiten que entre el aire en la máscara creando la antes mencionada presión positiva e impidiendo así la entrada de contaminantes externos. Es importante también hablar sobre los capuces de rescate que se conectan puntualmente mediante una conexión en forma de I a una doble salida de media presión de las espalderas, a las cuales se encuentran acoplados, normalmente en una especie de bolsa específica enganchada al cinturón. Su uso es para colocación a la víctima del incendio, permitiéndole consumir un aire limpio, el mismo que respiramos nosotros de la botella. Para ello, es preciso ajustar el capuz a su cuello haciendo uso del cordón de cierre. Se debe tener en cuenta que el consumo de estos capuces es muy elevado, dado que no suele bajar de los 200 L, y siendo capaces de alcanzar los 300 L. 3.2.1.2. Circuito cerrado. El otro tipo de equipos autónomos es el de circuito cerrado. Llamado así porque el aire no se exhala al exterior, sino que es transformado por el sistema para ser nuevamente inspirado, proporcionando mayor autonomía, incluso hasta 4 horas, con el único inconveniente de que el aire se va calentando y humedeciendo. El proceso ocurre gracias a un cartucho de cal sodada que provoca una reacción química. Mediante ella el dióxido de carbono producido en la exhalación es filtrado al tiempo que una botella de oxígeno incorporada dentro del mismo equipo se encarga de enriquecer el nuevo aire haciéndolo respirable por el bombero. Son los equipos conocidos como regeneradores, existiendo también los autogeneradores, en los que el aire exhalado pasa a través de unos cartuchos que contienen peróxido de potasio, el cual reacciona con el CO2 transformándolo en oxígeno. 3.2.2. Semiautónomos. Estos equipos son denominados semiautónomos porque, siendo independientes del medio ambiente, nuestra movilidad se va a ver limitada por la longitud de la manguera a través de la cual se nos va a suministrar el aire de forma ilimitada desde el exterior. Un ejemplo de ellos es el denominado narguilé, que incorpora una manguera de 50 metros de longitud, enrollada sobre un carrete acoplado al mismo carro que porta las botellas de aire, existiendo para 2 y para 4 botellas. Conforme se va vaciando la primera botella, el manómetro de alta presión nos va indicando su capacidad, y antes de que entre en reserva se debe abrir la segunda botella. Una vez que se haya vuelto a presurizar el sistema, procederemos a cerrar el grifo de la primera botella. Abriremos la válvula de purga de alta, y una vez se haya despresurizado el circuito, cambiaremos la botella vacía por otra completamente llena asegurándonos de haber cerrado la válvula de purga de la botella de repuesto. De esa manera el bombero que se encuentre trabajando en la intervención tendrá aire en todo momento. De forma similar a cómo funciona el sistema del carro con el narguilé, existe este tipo de equipos instalados de forma fija en ciertos vehículos de altura,
para suministrar aire a los bomberos que se encuentren trabajando en la cesta o plataforma. En este caso, las mangueras o líneas por donde se transporta el aire están integradas en el mismo vehículo. 4. Cálculos de consumo de aire. A lo largo del tema ha quedado patente la importancia de los equipos de respiración para los bomberos, a la hora de poder aislarnos de los contaminantes presentes en las atmósferas de determinadas intervenciones como los incendios. El equipo utilizado con más frecuencia en nuestro día a día es el que conocemos como ERA. Son numerosas las ventajas que ofrece, sin embargo posee un inconveniente de gran importancia, que es su limitación en lo que a autonomía se refiere. Pueden resultar interesantes algunos cálculos para estimar ciertos datos como pueden ser gasto, consumo, capacidad o tiempo en una intervención. Veamos pues las fórmulas que nos van a permitir conocer estos valores. Uno de ellos, ya visto en el punto anterior, consiste en calcular la capacidad de una botella. Para ello deberemos multiplicar el volumen de esta, el cual podemos estimar de forma aproximada en 6 litros, por la presión a la que dicha botella está cargada. Lo normal en las botellas de los ERAs es 300 bar. Capacidad igual a volumen botella por presión. Si lo que precisamos conocer es el gasto que ha tenido una determinada botella tras una intervención, sería gasto igual a presión entrada, presión salida, por volumen botella. Una vez conocido el gasto, podemos averiguar el consumo efectuado por el bombero durante un servicio. Por último, y a fin de establecer de forma aproximada el tiempo máximo de permanencia en un incendio una vez estimado el consumo del bombero, en base a los datos vistos en 3.2.1.1, diremos que, como podemos observar, a la presión total con la que se ha entrado a la intervención se le debe restar la presión de reserva de la botella, aproximadamente 50 bar, ya que para nosotros nunca va a contar esta como presión de trabajo, sino que en cuanto la alarma acústica del manómetro nos indique el estado de presión por debajo de esa cifra, inmediatamente deberemos salir de la atmósfera contaminada o inundada de humo. 5. El estado gaseoso. El estado gaseoso es un estado disperso de la materia, o dicho de otro modo, las moléculas del gas están separadas unas de otras por distancias mucho mayores del tamaño del diámetro real de las moléculas. Resulta entonces que el volumen ocupado por el gas V depende de la presión P, la temperatura T y de la cantidad o número de moles N. 5,1. Propiedades de los gases. Las propiedades de la materia en estado gaseoso son: se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Un gas al cambiar de recipiente se expande o se comprime, de manera que ocupa todo el volumen y toma la forma de su nuevo recipiente. Se dejan comprimir fácilmente. Al existir espacios intermoleculares, las moléculas se pueden acercar unas a otras reduciendo su volumen cuando aplicamos una presión. Es lo que denominamos compresibilidad. Se difunden fácilmente. Al no existir fuerza de atracción intermolecular entre sus partículas, los gases se esparcen con facilidad. La energía cinética promedio de sus moléculas es directamente proporcional a la temperatura aplicada, con la siguiente dilatación que en ellas provoca. En cuanto a las variables que afectan al comportamiento de los gases tenemos: presión. Es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases, esta fuerza actúa en forma uniforme sobre todas las partes del recipiente. La presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos que están en la superficie terrestre. Se origina del peso del aire que la forma. Mientras más alto se jale un cuerpo, menos aire hay por encima de él, por consiguiente la presión sobre él será menor. Temperatura. Es una medida de la intensidad del calor, y este a su vez, es una forma de energía que podemos medir en unidades de calorías. Cuando un cuerpo caliente se coloca en contacto con uno frío, el calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. La temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética media de las moléculas del gas. A mayor energía cinética, mayor temperatura y viceversa. Cantidad.
La cantidad de un gas se puede medir en unidades de masa, usualmente en gramos. De acuerdo con el sistema de unidades SI, la cantidad también se expresa mediante el número de moles de sustancia. Esta puede calcularse dividiendo el peso del gas por su peso molecular. Volumen. Es el espacio ocupado por un cuerpo. Densidad. Es la relación que se establece entre el peso molecular en gramos de un gas y su volumen molar en litros. 5,2. Gas ideal. Con la finalidad de definir un patrón de gas que sirviese para establecer reglas de comportamiento, se creó el concepto de gas ideal, el cual se caracteriza por cumplir las condiciones siguientes. Ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Está formado por moléculas. Estas moléculas se mueven individualmente y al azar, en todas direcciones a distancias considerablemente mayores que el tamaño de la molécula. La interacción entre las moléculas se reduce solo a su choque. Los choques entre las moléculas son completamente elásticos, no hay pérdidas de energía. Los choques son instantáneos, el tiempo durante el choque es cero. Los gases reales, siempre que no estén sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura, cumplirán muy aproximadamente las reglas establecidas para los gases ideales. 5,3. Leyes de los gases. En base a los gases ideales y gracias a innumerables ensayos en laboratorios, se han enunciado diversas leyes empíricas que relacionan las principales variables de estos, entendiendo como tales la presión, el volumen y la temperatura. 5,3,1. Ley de Boyle-Mariotte. Si se mantiene la temperatura constante, cuando se aumenta la presión de un gas ideal, desde P1 hasta P2, su volumen disminuye en la misma proporción desde V1 a V2. Es decir, que presión y volumen son inversamente proporcionales. Si expresamos matemáticamente dicho enunciado, sería P1 por V1 igual a P2 por V2. O lo que es lo mismo, que cuando se reduce a la mitad el volumen que ocupa un gas, su presión se duplica. De igual forma, la presión es proporcional a la cantidad del gas, expresada esta en número de moles n, siendo tal que si el volumen no varía la presión se duplicará si así lo hace n. 5,3,2. Ley de Charles. Para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura el volumen del gas disminuye. Es decir, que el volumen es proporcional a la temperatura, pudiendo expresarlo mediante la fórmula 5,3,3. Ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac también observó que al aumentar la temperatura de un gas, su presión aumentaba de forma proporcional, manteniendo el volumen constante. Digamos que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. 5,3,4. Hipótesis de Avogadro. Establece que una cantidad de cualquier tipo de gas, en un mismo volumen, a la misma temperatura y la misma presión, contiene el mismo número de moléculas, independientemente del tipo de gas que sea. En condiciones normales, 0 grados Celsius y una atmósfera, un mol de gas ideal que contiene moléculas, ocupa 22,4 litros, independientemente del tipo de gas que haya dentro del recipiente. Tomando que Na igual a 6,022 por 1023. 2 volúmenes de hidrógeno. 2 N moléculas de H2. 1 volumen de oxígeno. N moléculas de O2. 2 volúmenes de agua. 2 N moléculas de H2O. 5,3,5. Ecuación de estado de los gases ideales. Establece la relación existente entre el volumen, la presión, la temperatura y una cantidad específica, en moles de un gas. La ecuación de estado es característica de cada sustancia gas, estando solo establecida para los gases ideales. P por V igual a N por R por T. Donde R sería la constante universal de los gases igual a 0,082 atml, mol K. 5,3,6.
Ley de Dalton. Cuando existe una mezcla de gases se denomina presión parcial de un gas, a la presión ejercida por las moléculas de ese gas, como si él solo ocupara todo el volumen. Esta ley nos dice que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla, sin variar la temperatura. Se cumple por tanto la ley de los gases para cada gas por separado. Presión total igual a P1 más P2 más P3,